Ahí está la bolita que está cargando. Listo. Hola, cordial saludo. Hoy vamos a exponer Europa de posguerra y el surgimiento de la psicología social experimental. Mi grupo está conformado por Leidis Romero, Nayelis Rojano, Sailet Rivera y mi persona, Mariucci Sarmiento. La psicología social experimental surge en un contexto histórico marcado por grandes transformaciones, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Este periodo evidenció la necesidad de comprender fenómenos como la obediencia, la conformidad y la influencia social. Históricamente, los conflictos bélicos, los regímenes autoritarios y los procesos de reconstrucción social impulsaron el interés por estudiar el comportamiento del ser humano en contextos sociales reales. Es por ello que la psicología social comenzó a enfocarse a explicar cómo las personas actúan dentro de los grupos y bajo presión social. Seguimos con la compañera Nayelis. Muchas gracias. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre el fundamento epistemológico. Desde el punto de vista epistemológico, la psicología social experimental encuentra su raíz en el positivismo. Esta corriente sostiene que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y experimental, y que este debe surgir de la observación empírica y la experimentación. Bajo esta premisa, la disciplina adoptó el método de las ciencias naturales para aplicarlo al estudio de la conducta humana en contextos sociales. El objetivo principal del positivismo es encontrar las leyes generales que expliquen el comportamiento social, permitiendo no solo la explicación de los hechos, sino también la predicción y el control. Se parte de la idea de que bajo condiciones similares, los seres humanos tienden a reaccionar de manera predecible ante estímulos sociales específicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta base epistemológica enfrentó críticas fundamentales. Surgieron cuestionamientos sobre si los fenómenos sociales pueden realmente estudiarse con el mismo nivel de control que un fenómeno físico o un fenómeno químico. Le paso la palabra a la compañera Sailin. Hola, soy Sailin y les voy a hablar sobre el fundamento sociopolítico y los argumentos explícitos en lo que respecta a la Europa de posguerra en el surgimiento de la psicología social. En el plano sociopolítico, la psicología social experimental se desarrolla en medio de cambios muy importantes como los movimientos por los derechos humanos, la democratización y las luchas contra la desigualdad en la sociedad. Estos procesos influyeron en la forma de entender al individuo dentro de la sociedad, destacando temas como el poder, la exclusión y la participación. En este contexto, dentro de lo que respecta a los argumentos explícitos, eh, se, se puede decir que el método experimental en la posguerra europea se basa en la necesidad de obtener una información objetiva y verificable, es decir, una información más concreta y más real sobre el comportamiento de la conducta humana. Además, se consideraba que mediante los experimentos controlados era posible identificar las relaciones de causa-efecto y prevenir esos fenómenos como la obediencia ciega o la manipulación social, ¿sí? De estos eventos que pues hablaban mis compañeras anteriormente, que podemos dar un claro ejemplo para como esclarecer estos términos. Hace 4 años atrás
cuando estábamos en actividades proselitistas con respecto a la campaña a la presidencia, muchos partidos o ideologías políticas en sus actividades proselitistas nombraban que el actual presidente, Gustavo Petro, iba a expropiar a muchas personas de sus inmuebles y sus propiedades. Hoy en día, que el gobierno está a punto de terminar, vemos que pues es una falsa. Y eso es lo que hacen las personas para llevar a una masa o a un conjunto de personas a que tomen ciertas decisiones, pero bajo presión y esa manipulación social. A eso hace referencia con ese término. Y la parte de explícito, que era eso, o sea, querían hacer esos experimentos, pero que dieran una información verdaderamente certera que se pudiera tomar en cuenta y para posteriormente tenerla como referente en muchos proyectos de investigación. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera Lady. Hola, bueno, mi nombre es Lady Romero. En esta ocasión les voy a hablar sobre los argumentos implícitos, que estos son de gran importancia analizar. El uso del método experimental asumía que el comportamiento humano podía aislarse de los contextos sociales, lo cual limitaba la comprensión de fenómenos complejos como la discriminación y la violencia. Eh, Además, se evidenciaba una confianza en la ciencia como herramienta neutral, ignorando que el comportamiento también está influenciado por factores culturales y políticos. Podemos decir, además, en otras palabras, que la ciencia también depende del contexto en el que se desarrolla. Estos contextos pueden ser la cultura donde crece, la política o los intereses de una sociedad. O sea que el conocimiento no se construye en el vacío, sino que está dentro de una realidad social. Esto no podemos aislarlo, es algo que nace y es de gran importancia en la evolución del ser humano. Pues, en conclusión, la psicología social experimental nace como respuesta a necesidades históricas y sociales, pero su desarrollo implica tensiones, eh, contextos y compromisos sociales. Pues como grupo podemos concluir que esta disciplina no puede entenderse en un contexto histórico, sociopolítico y epistemológico, ya que estos elementos pues siguen influyendo en la forma en que interpretamos la realidad social, ¿cierto? Entonces, algo que se evidencia, no es ajeno, entonces no depende únicamente de la ciencia, ¿no? No está aislado de lo social, que es lo que nos rodea y que muchas veces pues eh, son de gran importancia. Pues este sería mi aporte y el aporte de mis compañeras. Espero sea de su agrado y que haya sido enriquecedor. Muchas gracias, bendiciones.